Actualidad. CUT. Esta semana, en Actualidad CUT, el presidente de la CUT hace un balance de la gestión de la Central Unitaria de Trabajadores en la 108 conferencia de la OIT, realizada del 10 al 21 de junio de 2019 en Ginebra, Suiza. Ha culminado este 21 de junio la 108 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en la ciudad de Ginebra, como se hace tradicionalmente, pero igualmente está inscrita esta conferencia en los 100 años de fundación de la OIT. Son tres los asuntos vitales alrededor de los cuales se ocupó este congreso. Como primera medida, el tema de la comisión de normas, donde fueron llamados a rendir cuentas 24 países por la violación a los derechos fundamentales en el trabajo, entre los cuales 6 países de este continente formaron parte. De igual manera, fue discutido y aprobado en este Congreso, lo cual constituye un avance muy importante, el convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Tenemos nuevo convenio. Y como tercera medida está la declaración del centenario, que es una declaración que trata de volver a reconfirmar los principios fundamentales de creación de la Organización Internacional del Trabajo. Sobre estos tres aspectos tenemos algunos asuntos que nos parecen muy importantes. Habida cuenta la enorme delegación del país que participó, pues todos sabemos que participó una delegación bastante grande del gobierno, incluido el presidente de la República, que tuvo su intervención el día 19 de junio, y la delegación de CTC, de la CGT, e igualmente la delegación de los empresarios colombianos. Como primera medida hablemos de la declaración del centenario. Esta es una declaración fruto de un forcejeo supremamente complicado por la posición de los sectores más retardatarios de los gobiernos y de sectores empresariales, que pretendían una declaración supremamente sin contenido profundo, esquivando compromisos para el futuro del trabajo, y en donde podemos decir que los compañeros sindicalistas, acompañados del trabajo hecho con algunos gobiernos democráticos y algunos sectores de empleadores democráticos, se produce una declaración del centenario que ratifica básicamente los principios de creación de la Organización Internacional del Trabajo como un órgano tripartito de las Naciones Unidas, y que se desenvuelve en este momento en un mundo del trabajo supremamente complicado, en donde el libre comercio pretende quitar básicamente a la Organización Internacional del Trabajo su papel de control normativo en el mundo del trabajo. Podemos decir que se mantienen en general los principios fundacionales de la OIT, a pesar del forcejeo que hicieron, repito, los sectores más conservadores del empresariado mundial, entre el cual se encuentran indiscutiblemente los representantes de los empresarios colombianos, e igualmente gobiernos también que son una expresión de los sectores más retardatarios en el mundo, sobre todo en el contexto de la globalización neoliberal. Como segunda medida, en la Comisión de Normas, Colombia estaba en la lista. Colombia avanza en un proceso con Argentina de dar un paso hacia un lado, habida cuenta que el convenio nuestro no era de mucha fuerza para denunciar al gobierno colombiano, y nos pusimos de acuerdo en un ejercicio continental de hacer todos los esfuerzos por meter un país que en este momento está significando la peor expresión de la represión en materia laboral, la peor expresión de derechización de un Estado, la peor expresión de retroceso en materia laboral, como es lo que se está dando en Brasil. Colombia ha quedado lista para ser examinada prácticamente en el 2020, ya con el convenio 87, y en donde vamos a ir demostrando que este país no está interesado ni en cumplir con la normatividad nacional y mucho menos cumplir con los compromisos internacionales. Fue un ejercicio. Colombia hemos ido ganando muy buen espacio. Personalmente, como presidente, pude intervenir
y fui llamado a intervenir para apoyar los casos de Uruguay, para apoyar los casos de El Salvador, para intervenir en el caso de Honduras, en el caso de Nicaragua e igualmente para intervenir en el caso de Brasil, acompañando en unos casos como de Uruguay, que eran países cuestionados por los empresarios, porque son países que han dado mucho espacio a la libertad sindical, entonces tratan de ser enjuiciados por los empresarios en la OIT, y en el caso concreto de Brasil, apoyando a los compañeros de Brasil en su justa denuncia de lo que el presidente Jair Bolsonaro viene haciendo. Y como tercera medida, saludar que después de un forcejeo muy grande, indiscutiblemente, con los mismos sectores gubernamentales y empresariales, se le da vida a un nuevo convenio. Realmente fue un proceso corto, 3, 4 años, en la OIT los convenios duran mucho tiempo discutiéndose, y es el convenio que se denomina la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que se ha vuelto el pan nuestro de cada día, en términos de los atentados a la libertad sindical, en términos del acoso a los trabajadores que luchan por sus derechos, en términos de la violencia antisindical contra los hombres y contra las mujeres en las empresas. Este es un convenio que sale como convenio y sale con recomendaciones que dentro del esquema de funcionamiento de la Organización Internacional del Trabajo es un convenio que sale perfectamente cohesionado. En todas, tanto en la Comisión de Normas como en la Comisión de la Declaración del Centenario, como en esta Comisión del Convenio contra la Violencia en el Mundo del Trabajo, tuvimos una participación muy activa, los compañeros del Comité Ejecutivo y compañeros de algunos sindicatos que nos acompañaron. Como nota importante señalar que el actuar de la delegación de la CUT en esta conferencia fue muy importante, de mucho peso. Seguimos consolidando el peso de la CUT dentro de las discusiones de la OIT, seguimos consolidando el peso de la CUT en el relacionamiento con los sindicatos europeos y los sindicatos de este continente. Merece mención especial la presentación que hizo el día 19 el presidente Duque, obviamente con su comité de aplausos. La CUT asistió al evento, pero manteniendo la distancia respectiva, teniendo en cuenta que íbamos más a escuchar su intervención. No es una intervención que tenga nada de resaltar. Cuando uno se pone a dar demasiadas explicaciones en un escenario de esta importancia, termina primero siendo parroquial, pero además termina de tratar de explicar lo inexplicable. Entonces el presidente se dedicó a explicar que tenía un plan de desarrollo que era la maravilla para los trabajadores colombianos, pero ni una palabra en relación con los compromisos internacionales que tiene asumidos y que en esta conferencia fue objeto de denuncia permanente, ni un solo comentario del señor presidente sobre el proceso de paz. Y yo diría que no es propiamente una intervención de un estadista, sino de alguien que trata desesperadamente de dar cifras y datos que además no son ciertos, para tratar de mejorar una imagen bastante alicaída como la que tiene Colombia. Al mismo tiempo que el presidente estaba presentando ese informe del que ya hemos hecho mención, la CSI, en el evento más grande de trabajadores en el contexto de la conferencia de la OIT, estaba presentando su informe anual sobre los peores países para trabajar y los peores países para ejercer el sindicalismo. No sobra mencionar, sino que ya todos lo conocemos, es que Colombia aparece en el 4º puesto del ranking de países peores para trabajar y el 4º puesto en el ranking de países peores para desarrollar el tema sindical, para el ejercicio de la libertad sindical, de la negociación colectiva, del derecho de asociación. Resumen de todo esto: la delegación colombiana de la Central Unitaria de Trabajadores cumplió un papel fundamental, como lo ha hecho siempre y esta vez muchísimo mejor, de denunciar ante todo el mundo todas las
acciones de este gobierno en contra del pueblo colombiano, en contra de los sectores de medianos y menos recursos, en contra de los trabajadores y en contra de la paz. Actualidad. Actualidad. CUT.